Piénsalo, Dios vino a la tierra en forma de ser humano y fue asesinado por el gobierno y el orden religioso establecido de su época, y los dos están en la misma cama. Uno controla su bolsillo y el otro tu alma. Al diablo con lo convencional. Lo convencional es del hombre, mas Dios obra de maneras inesperadas e impropias, poco convencionales, poco tradicionales, poco ortodoxas y poco ceremoniosas, opuestas a lo que espera normalmente el hombre. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, verso 8 y 9. ¿Quién puede conocer la mente del Señor? ¿Y quién puede enseñarle algo a Él? ¿Quién demonios te crees que eres para decirle a Dios qué hacer y cómo hacerlo? Dios sabe lo que hace y no es asunto tuyo cómo lo hace. ¿No hubiera sido mucho más respetable y aceptable para el Rey de Reyes haber nacido en un palacio con la asistencia de ilustres miembros de la corte y con el honor y la alabanza del sistema, en vez de en el suelo sucio de un establo, bajo las vacas y los asnos y con la peste de toda esa mierda de caballo envuelto en trapos y acostado en un comedero y con un grupo de jóvenes pastores pobres arrodillados en el suelo al lado de él? Desde entonces el pesebre ha sido tan glorificado por los hombres que han olvidado para lo que servía, nada más que un cajón tosco del cual comían las vacas. ¿No hubiera sido mejor para su padre que él fuera un eminente potentado en lugar de ser un humilde carpintero? ¿No lo hubiera hecho mucho más fácil para él y para sus seguidores y hubiera avanzado su trabajo un poco más rápidamente, teniendo la aprobación del sistema? ¿Y no fue más bien humillante para sus humildes padres el llegar a ser fugitivos por causa de la injusticia y huir del país como criminales comunes por haber hecho nacer al líder de un gobierno revolucionario rival? ¿Y no hubiera sido mejor para él haber vivido un poco más decente y aceptablemente en lugar de haber nacido en el establo de otro hombre, cogiendo su comida de los campos de otros hombres y durmiendo en las casas de otras personas e incluso a solas con una pareja de adorables y jóvenes hermanas solteras? Y siendo enterrado en la tumba de otro hombre, tenía que estar todo el tiempo desafiando a las iglesias, desafiando lo convencional, destruyendo tradiciones y retando al sistema religioso, de manera que tuvo que ser ejecutado con los criminales comunes y dejar detrás la mala reputación de tener una compañía de publicanos y pecadores y de ser un glotón y bebedor de vino, de haber sido encontrado con demasiada frecuencia en compañía de borrachos y prostitutas, de haber sido un infractor
traidor de la ley y un revoltoso y un perturbador de la paz, un bastardo poseído del demonio y un falso profeta del camino equivocado. Esto es lo que le llamaron. ¿No podría Dios haber usado tácticas menos controvertidas que esa y haberlo hecho más pacífica, respetable y aceptablemente? ¿No podía el Rey de Reyes haber tenido un mejor comienzo en lugar de ser odiado desde el principio? ¿No se equivocó Dios? Hacer que Isaías corriera desnudo, que Ezequiel comiera excremento y que Oseas se casara con una prostituta, ¿no fue una táctica mala? Nada más que para que entendieran la que les quería decir. ¿Para qué ofender al sistema tan deliberadamente? Porque escogió deliberadamente a un montón de apestosos pescadores de pelo largo y a un odiado cobrador de impuestos para ser sus discípulos. Jesús no hubiera progresado más fácilmente si lo hubieras hecho a la manera de los hombres y los hubieras elegido del erudito Sanedrín, el seminario o cementerio bíblico local con la aprobación de las sinagogas y el permiso de los grandes sacerdotes y una licencia de Roma a través del gobernador. Jesús, ¿no hubiera sido ese un comienzo mejor? Señor, ¿no crees que hubieras podido mejorar un poco tus tácticas? Jesús, ¿no crees que de esa manera lo hiciste un poco difícil desde el principio, sufriendo penas y persecuciones innecesarias y no merecidas por culpa de tus necios métodos y tu falta de prudencia? Era preciso que te marginaras de tal manera y que escogieras a una cuadrilla tan dispar de inútiles en la que figuraban algunas de las peores rameras y algunos de los peores radicales de la ciudad. Seguramente habría un método más apropiado. De hecho, no tenías por qué hacer tantas cosas de esa manera. Está bien que cometieras algunos errores, pero ya que insistieras testaduramente en actuar en contra de la lógica, el razonamiento y las costumbres tradicionales, ¿no fue una tontería, Señor? Y deberías haber sabido que dar una paliza a los cambistas de dinero en el templo una vez es algo que podrían haber pasado por alto como una atonolondrada excentricidad de un demente un poco chiflado. Pero echarlos a látigos, destrozar los muebles, esparcir todo el dinero 3 veces. Tú sabías que eso fue demasiado. Alguien tenía que enojarse y finalmente eliminarte. Una vez más, la lista de toda la gente que Dios tuvo que humillar antes de poder usar sería casi interminable. Todos los líderes que Dios tuvo que hacer descender al abismo antes de que pudieran ser exaltados, para que no se atribuyeran el mérito a sí mismos, en lugar de darle la gloria a Dios, porque cuando Dios está a punto de engrandecerte, te reduce a nada, para que no quede nada de ti, y sea solo Jesús. Cuando puede quitarte del medio,
entonces Dios tiene una oportunidad. Cuando llegas a ser solamente una herramienta y un canal, nada más que un pequeño diamante de polvo, entonces Dios puede usarte de verdad. Él tiene que quebrantarte y humillarte y fundirte en el fuego, purificarte, limpiarte, cernirte, sacarte las escorias. Tiene que echar el infierno fuera de ti hasta que ya no quede nada de él. Crucificar la carne hasta que esté tan muerta como un tronco seca. Mortificar la mente hasta que casi se haya desvanecido, para que Jesús pueda vivir, pensar y moverse en ti. ¿Se equivocó Dios? ¿Qué está pasando? ¿O es todo esto necesario para hacernos como debemos ser? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles los llamados, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, por cárcel y por juicio fue quitado, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Dios no comete errores, e incluso lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No hay mejor camino que el camino de Dios. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Guardaos cuando todos los hombres hablan bien de vosotros.